tema. Vamos a hablar un testimonio. Se viene el miércoles, se está tratando en el Congreso el tema de la ley del aborto, ya en diputados, y hasta el miércoles se siguen escuchando todas las voces de un lado y del otro, con roces, a veces con cierta violencia, a veces con mucha coherencia también. Se dio a conocer hace unos días una carta, una publicación que hizo una mujer en su Facebook. Ella es doctora, es médica, es argentina, es muy católica. Digo esto porque tiene mucho que ver con su historia. Es ginecóloga, empezó su carrera en el sistema público en Mendoza y allí vio muchas cosas que luego le hicieron cambiar de opinión cuando empezó a trabajar en el sistema privado. A mí me llegó al corazón todo lo que dijo. Quiero escuchar todas las voces y quiero compartirlas con ustedes. No se trata de convencer a nadie, se trata de razonar entre todos y poder llegar a que los diputados lleguen, ¿no es cierto?, a una conclusión que todos respetaremos, favorable para la mayoría. Pero quería que escuchen la historia de Cecilia, que está aquí con nosotros. Vení, Diego, si querés. Nos vamos a trasladar al sillón. La voy a saludar. Bienvenida, Cecilia. Hola Mariana, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola Diego. Cecilia, bueno, primero felicitarte por la valentía que tuviste de hacer pública tu carta. ¿Qué te llevó a escribir esa carta que ahora nos vas a contar qué dice? No quise leerla para justamente no adelantar, pero está escrita con una sensibilidad y con una profundidad muy grande, la verdad. ¿Qué te llevó a publicarla? Mira, la verdad es que nunca pensé que esa carta iba a tener esta trascendencia. Lo primero que me pasó es que mis hijos van a colegio católico, entonces mis dos hijos mayores se habían sentido incómodos. ¿Tenés 4 hijos? Tengo 4. José Ignacio, que tiene 15, Ernestina de 13, Mariano de 10 y Anita de 9. Los dos mayores se habían sentido un poquito dejados de lado, porque en el colegio católico es como que te bajan una línea de pensamiento y si uno está con otro pensamiento, bueno, se habían sentido un poco tocados y estaban tristes, realmente estaban tristes. Entonces, porque ellos conocían tu postura. Conocían muy bien mi postura, mi marido también es ginecólogo, hemos pasado juntos toda la carrera y toda esta transformación también en el pensamiento. Y yo me sentí muy identificada con lo que escribiste, por eso me interesaba que lo contaras y que toda la gente que no tuvo acceso a la carta pudiera escucharlo, ¿no? ¿Cómo empieza tu historia? Vos empezás trabajando de médica en un hospital público en Mendoza. Claro, yo me recibí en la Universidad Nacional de Tucumán y fui a hacer la residencia en Mendoza, en el Hospital Lago Maggiore, y después, que es un hospital público, sí. Y después volví a Tucumán y ejercí solamente hasta el día de hoy la práctica privada. La práctica privada. Esa experiencia tuya en el hospital público, en este debate que hay sobre, yo voy a decir legalización sí o no, no aborto sí o aborto no, porque hay que aclararlo, ¿no? Nadie, me parece a mí, puede estar a favor del aborto. Así es un profundo dolor para cualquier persona. Para cualquiera, es algo traumático, nadie puede desear que eso suceda y siempre debería haber otras alternativas, pero frente a la realidad de que el aborto ya existe y va a seguir existiendo, es que se hace, digamos, con las mujeres que tienen que atravesar situaciones tan dolorosas, atenderse a lugares en donde terminan casi con su vida pendiendo de un hilo, terminan en un hospital público, son penalizadas muchas veces. Y entonces quiero que cuentes con tus palabras y con tu experiencia lo que vive una mujer que tiene que abortar. Una mujer que decide eso, no vamos a juzgarla, es la vida de ella, por alguna razón decide abortar y llega al hospital público. Claro, las pacientes que llegan al hospital público son generalmente pacientes de bajos recursos, pero yo les digo algo, las personas, las mujeres que deciden abortar, ya sean de clase alta o baja, no interesa la edad, no interesa si son casadas o solteras, no interesan si tienen o no tienen hijos, la que ya decidió el aborto lo va a hacer. La diferencia, y no entra ninguna palabra, miren que en mi consultorio trato de explicarles por mi formación católica, de disuadirlas, pero realmente la que lo tiene decidido lo aborta. La situación real es que
la forma de abortarlo va a depender de la situación económica de la paciente. Una mujer con bajos recursos va quizás a una casa a la vuelta. De un vecino o de alguna persona que sabe algo, que ha visto en el hospital y le introduce por vía vaginal una aguja de tejer, una rama de perejil. Mira, podemos estar hablando el día completo de las formas en las que una mujer de bajos recursos se hace un aborto clandestino. Peligrosísimas todas. Peligrosísima. ¿Tenés recuerdo de cuál fue la primera mujer que llegó al hospital con, digamos, una consecuencia de una práctica de estas características? Sí, tengo el primer recuerdo, la verdad que sí era. Me imagino que habrá sido algo fuerte para vos también. Y sí, porque dentro de todo, cuando vos estás aprendiendo, todo eso te choquea, como puede ser una primera cirugía de mastectomía, todo te va marcando. Pero sí ha sido fuerte, y no solamente eso, sino también la criminalización de esa situación. O sea, el atender con una mujer policía al lado era algo que yo nunca había vivido. Por ejemplo, algunas me imagino dirán que la cayeron. La mayoría miente, que por supuesto, porque si te van a hacer un prontuario policial, la mayoría trata de decir otra cosa, de zafar, porque por mujeres supuesto, que llegan en un estado crítico, ¿no? Mujeres que están al borde de la muerte. Claro, porque llegan con hemorragias, con infecciones, con fiebre. Entonces estas mujeres, por supuesto, no dicen me hice un aborto. Y lo loco, lo horroroso, que es lo que yo escribo en mi carta, de lo que me arrepiento profundamente, es de haberlas criminalizado y de haber estado hasta en los últimos momentos de lucidez de esas pacientes ejerciendo una violencia obstétrica, con una policía al lado, diciéndole, bueno, pero ¿quién te lo ha hecho? Porque era delito. Entonces, mujeres que luego terminaron falleciendo. Por supuesto, o fallecidas, o después con alguna secuela irreversible, como puede ser una esterilidad, o por perforación de colon, una colostomía, o perforación de vejiga. Son cosas que realmente te van mellando el espíritu, y les juro de que yo no sabía que a mí me había hecho tanto daño, hasta porque es como una coraza que uno se puede para seguir atendiendo. Yo lo pongo en mi carta, había el récord de terminar esos abortos clandestinos, porque encima del hospital los tenés que terminar. Tenés que, con el feto muerto, tenés que salvarle la vida a esa mujer. Tenés que sacar todo lo que queda. Tenés que sacar todo lo que queda, que termine la infección, la hemorragia. Entonces, el récord personal en una guardia han sido 19 legrados en una guardia, 19. En una misma noche. En una misma noche. Por supuesto, es directamente proporcional a la crisis económica, ¿no? Porque yo atendí en el hospital entre el 2000, 2001, 2002, donde, por supuesto, las mujeres no tenían plata para comer, que van a tener plata para pagar un aborto clandestino. Y bueno, después, cuando vuelvo a Tucumán y ejerzo solamente en la práctica privada, venían las chicas a pedirme el aborto, me negaba por mi condición de católica. Chicas que ya podían pagar una atención distinta, ¿no? Claro, y pacientes que ya conocía de antes. Entonces, con la que haces un vínculo. En una guardia no haces vínculo, porque son pacientes totalmente desconocidas. Entonces, pacientes a las que ya había hecho un vínculo emocional. Y tus pacientes, mis pacientes, exacto, que me piden el aborto, me negaba por ser católica, y se lo hacían con otro profesional que no tenía una objeción de conciencia para hacerlo. Y después volvían a los controles porque se sienten seguras, y por eso me lo pedían primero a mí, porque se sienten seguras con su médica. Entonces vuelven a los controles, y realmente algunas sí se sienten mal, están arrepentidas, van al psicólogo, se pueden confesar, después hacen su familia. Entonces ahí es cuando a mí me da esta profunda contradicción. Digo, por Dios, yo que me digo católica, veo esta contradicción donde la que tiene plata sigue su vida y la que no tiene plata muere. Entonces, ¿hasta qué punto estoy ejerciendo como corresponde también mi condición de católica? No solamente de médica. Entonces, pero algo también es un tema tabú para los médicos, porque cuando vos lo querés explicar, te agreden de una manera, y acuérdense, Tucumán es una ciudad muy pequeña. Claro. Y ejerzo solamente en la parte privada. Entonces, hablar también significaría perder pacientes, ¿no?
Pero mucha violencia. Hay mucha violencia, sí, no, estoy segura que hay mucha violencia. Y cuando mis hijos se sintieron atacados, me he visto en la obligación de decir, en realidad solamente para la comunidad tucumana, porque ha sido en el muro de mi Facebook, no lo puse en otro lado. Sentí la necesidad de decir por qué mis chicos repetían eso en el colegio. Sea, lo hiciste por tus hijos. Lo hice por mis hijos. También es, ¿no? Profundo y... aparte, creo que mis hijos, los adolescentes, nos quedan grandes. Los chicos saben mucho más que nosotros porque tienen menos prejuicios, están pidiendo más de nosotros y no estamos a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo le hablaste a tus hijos, siendo médica, siendo católica, estando en contra del aborto y a favor de la legalización del aborto? Parece una contradicción, pero no lo es. No lo es. Vos imaginate, Mariana, de que nosotros volvemos todos juntos, somos 6, volvemos juntos en la camioneta con el teléfono, con el Bluetooth. Entonces llama una paciente y dice: doctora, estoy sangrando, bueno, puede ser una amenaza de aborto, hacemos esto, te veo a tal hora, hacete una ecografía. O sea, para los chicos es algo muy normal, muy natural. No hay tema tabú para ellos. Claro. Entonces, por ahí, cuando van al colegio, los demás se quedan muy sorprendidos, pero para ellos ha sido vivir esto con total naturalidad. Entonces, cuando ellos se expresan también naturalmente, por ahí choca a la persona que nunca lo escuchó. Vos hiciste un proceso de transformación enorme que tiene que ver con lo que viviste, con lo que viste, con lo que escuchaste, con la realidad que se te puso enfrente de los ojos, ¿no? Sí. ¿Cómo era volver a tu casa después de una noche como la que contás, haciendo 18 legrados? Destrozada. Volvés destrozada, pero yo tenía a mi marido que también era tocoginecólogo y siempre lo hablaba y le decía: mi amor, si vos no estuvieras, si no hicieras lo mismo que yo, no sabría ni cómo hablarte, pero hoy pasó esto y aquello. Lo mismo cuando él volvió llorando. Es muy difícil de comprender, ¿no? Sí, es muy difícil de comprender para alguien que no practica la tocoginecología. Incluso yo veo pediatras que se expresan diciendo que no maten a los niños. Y en realidad no estamos matando niños. O sea, hasta la forma de hablar no es real. Veo nenas con un cartel que dice: no me maten. No, mi amor, si a vos no te está por matar nadie. Entonces hay una desinformación tan tremenda, tan nociva para la sociedad que no nos deja avanzar. Y creo que queda todo muy confuso. ¿Que tu marido llegó llorando un día? Por una cesárea que le había hecho una nena de 11 años. Entonces, Dios mío. Justamente lo que a mí me provocó escribir la carta también tiene que ver con un video que le mostraron a mis hijos de una chica que había nacido producto de una violación y digamos lo que el colegio les quería decir era que a pesar de que sea violación, debía continuarse con el embarazo y les decían: pero mira, si no tiene la cara del violador, se parece mucho a su mamá. Entonces yo digo: no. Paremos, chicos, conversemos de esto y hablemos de lo que significa la ley. Y no solamente eso, les digo, ojo, que yo no estoy a favor del aborto en sí. Me gustaría que sean reales las políticas de salud sexual y reproductiva. Exactamente, para que nadie tenga que abortar. Es que por ahí no nadie, pero porque no son 100% efectivas, pero que se disminuye al máximo la posibilidad. Y Tucumán es la única provincia que no está adherida a la educación sexual integral. O sea, que no hay educación sexual en el colegio. No, es algo como que queda a criterio de cada colegio, de cada docente, no es obligatorio. Cuando es ley, es obligatorio y se debe comenzar desde los 3 años, donde a un nene vos le decís: acá te pueden tocar, esto no se toca, esto es el cuerpo. Eso es educación sexual, no es nada prohibido, no es nada raro, no es nada pecaminoso. ¿Qué pasa con la gente que es católica? ¿Qué te dice cuando te escucha? Yo como católica, digamos, no puedo coincidir más con vos. Realmente me sentí muy representada porque jamás el aborto fue ni será una opción para mí. Estoy en contra del aborto, pero realmente es un tema de salud pública y no puedo evitar apoyar la despenalización del aborto para que dejen de morir mujeres. O sea, me sentí muy identificada con todo tu relato porque parecería ser que uno traiciona su religión o sus creencias y acá sería muy egoísta actuar desde nuestras creencias. No solamente eso, me parece una contradicción total permitir que mueran mujeres
por ser pobres. Cuando Jesús era pobre, María era pobre, todo lo que hacían ellos eran para los pobres. Entonces, a mí se me han planteado muchas cosas, no en contra de la Iglesia Católica, sino de las personas que están pensando o poniendo una información que no es correcta, que no creo que sea la que Jesús hubiera querido. Lo siento así, no es que esté haciendo una iglesia para mí, ni una paralela. Que si Jesús tuviera que votar, ¿qué votaría? Yo creo que votaría a favor de la legalización. Es diferente que despenalización. Despenalizar sería que las pacientes que llegan no vayan a la cárcel o no se les inicie un tipo de sumario. En cambio, legalización significa que habrían políticas públicas para esto. Ustedes el Estado lo imagínense. garantiza. Ustedes, por favor, imagínense, me parece a mí incluso lo más moral que puede haber que llegue una mujer que todavía no se lo contó a nadie, a un servicio de interrupción legal del embarazo, donde esté el trabajador social, la psicóloga, el médico, la enfermera, tratar de disuadirla, que la pueden disuadir, no solo disuadirla, sino decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué venís? Y me dejó mi novio. Bueno, pero la tenés a tu mamá, ¿por qué no se lo contás? Sí, contención. Contención, le das 5 días para pensarlo, 5 días, consentimiento informado. Esa mujer no vuelve, porque fue con su mamá, o sea, le que contó... ¿vos crees que si el aborto estuviera legalizado podría disminuir la cantidad de abortos? Disminuye, está confirmado en los países desarrollados, disminuye la cantidad, por supuesto... El aborto clandestino va a seguir existiendo porque van a ser mujeres que no quieren aparecer en estadísticas, por ejemplo las privadas. Ese va a seguir existiendo, pero son en otras formas también de asepsia y antisepsia. Sí, con recursos. Con recursos. En cambio, el aborto clandestino de una mujer que se va a hacerlo en cualquier lado, creo que el Estado tiene que dar una solución, ¿no? Me imagino que habrás vivido, Cecilia, situaciones bastante límites, ¿no? Digo, de una mujer que se muere después de que quizás le hiciste el legrado y lo que había que hacer para terminar un trabajo mal hecho por otra persona que seguramente no era médico, ¿no? ¿Con qué te quedaste? ¿Qué palabra, qué frase, qué historia que seguramente hizo mella en vos y te hizo cambiar tu forma de pensar? Dolor, injusticia, inequidad, hipocresía, todas esas palabras van juntas en un aborto provocado clandestino. Sí, las mujeres pobres se mueren por pobres. Es así de sencillo y así lo veo yo y no creo que por eso sea menos católica, Mariana. Te sentís atacada por la gente. Muchas veces hay mucha sensibilidad con respecto a esto y hay que entender que podemos pensar distinto, pero no hay por qué atacar, ¿no? Hay mucha violencia. Muchísima violencia y de las personas menos esperadas. ¿Sí? Claro, porque quienes se llaman católicos también tienen una manera de relación, no sé, a mí me han puesto en las redes asesina de bebés, yo no podría estar más en contra del aborto, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, evidentemente el ejercer y opinar molesta también. Y hay una parte de la carta donde yo no quise ser, porque también me han dicho muchas cosas de esa parte, donde yo explico cómo en un embarazo avanzado con el feto totalmente desmembrado, había que armarlo en una mesita y ver que no falten las partes fetales. Eso ocurre, no lo puse por amarillista, eso lo puse para mostrar la diferencia entre terminar un embarazo en una parte embrionaria y no en una parte fetal, porque también las mujeres pobres se dan cuenta tarde de que estar embarazadas. Sí, hablas de la cabeza puntualmente. Porque es difícil de sacar la cabeza, porque rueda. Pero no ha sido por amarillista, sino para mostrar la diferencia de lo que es la legalización, con una legalización que se saca, bueno, el embrión hasta las 12, ahora sé que una modificación hasta las 14, pero que se lo saca en ese momento es diferente a terminar un trabajo de un embarazo avanzado. ¿Cuál fue el embarazo más avanzado que te tocó terminar? Y que nosotros calculamos que tiene que haber sido, bueno, son cosas espantosas. Lo mío tiene que haber sido más o menos de 5 o 6 meses, muy grande. Es un bebé.
Ya es un bebé formado. Sí, Recordemos que no es que vos hiciste el No, aborto, no, sino no, que no. lo que vos hacías Ya era venían- chicas que venían ya venían- muy Ella nunca mal. hizo un aborto. por- No, Ella se exactamente. negó siempre a hacer un Exactamente. aborto. Claro, Nunca hizo un exactamente, aborto. nunca Es hizo un importante aborto. explicar la diferencia porque por Y ahí siempre se- trató de se disuadir a malinterpreta. todas sus pacientes de Exacto, hacerlo. venían los fetos muertos. Y los Por un fetos trabajo mal hecho, mal clandestinamente. hecho. Clandestino, una masacre, porque no puedo decir otra cosa. Son masacres las que se viven. Y se viven hasta el día de hoy. Yo estoy hablando del año 2000, pero mis compañeros están viviendo eso hoy en las maternidades públicas. Muchos de ellos se han manifestado con mucho cariño hacia mí por privado. Y me pedían perdón por la cobardía de no poderlo hacerlo público. Pero hay otros médicos que se han ¿Y a vos qué manifestado te pasó públicamente. cuando lo hiciste público? Porque lo contabas recién, lo hiciste por tus hijos, por lo que les pasó a ellos en el colegio, por tu propio recorrido profesional y personal de haber pasado de lo público a lo privado. No pensabas que iba a tener esta repercusión. Ahora que la tienen, que estás acá, ¿qué pasó? ¿Qué te devolvieron? Mirá, ¿Qué sentís vos? Yo lo único que siento es una grandísima liberación. Una liberación personal de dejar de ser hipócrita. Entonces, eso para mí vale más que todo el oro del mundo. Ha sido como una sanación. Porque poder vos decirlo. decís en tu carta que te arrepentís de no haber contenido a esas mujeres, Sí. de haberlas juzgado. Sí, sí, me arrepiento. Ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Vos las juzgaste en realidad desde tu convicción. Desde mi formación. La Exacto. juzgué desde mi formación católica. Exactamente. Hice mucho daño. Me siento totalmente arrepentida de eso. ¿Y crees Sí. que esta carta de alguna manera también era para vos en ese sentido, no solo por tus Totalmente, hijos? totalmente ha sido para mí. Después me di cuenta que, bueno, cuando vos haces cosas por tus hijos, lo haces por vos también, pero no había dimensionado lo sanador que había sido para mí también. Aparte, a mí me conmovió mucho cuando decís que, bueno, que la policía intentaba sacarle el nombre de quien había hecho también, el aborto clandestino. Yo también. Y nunca daban ni revelaban quién lo había hecho y a veces Jamás. terminaban muriendo y llevándose ese secreto consigo. Vos imaginate que es como si fuera un submundo donde no tengo idea ni siquiera de qué manera las amenazan Claro. para que aún corriendo peligro su No vida dicen nada. no dicen decían nada. Se van a la tumba con el secreto del nombre. Voy a abrir el panel que quieren hacerte preguntas, sí, por Cata. supuesto. Sí, Cecilia, yo quería preguntarte por algo que Mariana un poco te preguntó antes, que es, vos sos católica, seguís siendo católica, Sí. seguís yendo a misa. ¿Cómo es eso, digamos? Porque me imagino que con toda esta revolución y sacarlo para afuera, mucha gente también te debe decir cosas en la iglesia y cómo pensás vos desde que... Bueno, lo sacaste acordate que la afuera. carta la escribí el Sí, miércoles sí. y como ayer yo voy a misa los domingos, ayer estaba viajando. No me ha movido ni un poquito el amperímetro ni mi fe cristiana. No me ha movido nada. Solamente estoy diciendo mi pensamiento y sigo creyendo en lo mismo, de la misma forma en la iglesia, nada más que creo que sí hay gente que no por mala intención, por desconocimiento no está viendo la otra parte. Eso es lo que yo creo. Pero también creo que la iglesia en sí está presionando en un lugar que no le corresponde, porque esto es un problema de salud pública. Exacto. Donde hay chicas y mujeres con hijos, o sea, adolescentes, todas las mujeres en edad fértil, que están muriendo por ser pobres. Entonces eso ya es una obligación del Estado solucionarlo. Ya no podemos mirar para otro costado. Es imposible, está mal mirar para otro lado. Voy a irme a una pausa. Te pido que te quedes con nosotros, Cecilia, porque había más preguntas en el panel para hacerte, pero tengo que ir a una pausa.